especial de prensa en Iquique TV Noticias. Vamos a conversar con Camila Castillo, ella es secretaria regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos en Tarapacá, y nos va a explicar un poco acerca de este anuncio que se hizo por parte del gobierno de esta agenda de justicia y reparación para las víctimas del estallido social. Seremi, ¿cómo está? Muy bien, Mauricio. Muchas gracias. Seremi, la semana pasada el Ministerio de Justicia presentó un plan de justicia y reparación para las víctimas del estallido social. ¿Se nos pudiera contar un poco cuál va a ser el alcance de esto? Bueno, sabemos que a nivel regional obviamente no hubo casos tan graves como los que hemos conocido en Santiago, en otras partes de Chile, pero se tiene ya más o menos una cifra de cuántas personas podría beneficiar en el caso de la región y cuáles son los alcances de este plan. Precisamente la primera tarea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es poder esclarecer las cifras. Mantenemos, y como país hemos conocido cifras, ¿cierto?, por lo que nos ha señalado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también Amnistía Internacional u otros informes internacionales que se han entregado en virtud de los estudios y observaciones de derechos humanos que se han hecho en nuestro país post-estallido social. Pero esas cifra precisamente necesitamos aclararla, ¿no? Hay algunos números que manejamos, hay a nivel nacional 400 personas aproximadamente que sufrieron alguna lesión de carácter ocular, y a nivel regional ya nos encontramos coordinados con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones nacionales que también patrocinaron causas de violencia institucional en el contexto de estallido social para poder consensuar, ¿cierto?, un número de víctimas y acercarnos a la verdad. Seremi, bueno, lo que decía el gobierno es que lo que ocurrió durante el estallido social, las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019 ha sido el episodio más grave en derechos humanos desde la dictadura. Tenemos, lo que se nos viene a la memoria es lo que pasó con el informe Rettig, el informe Vallet. La pregunta es cómo se van a gestionar estas posibles reparaciones, me imagino yo, en lo monetario, porque eso obviamente pasa por un tema legal. Sabemos que en esa época hubo resistencia de ciertos sectores políticos también. ¿Cómo se va a resolver ese tema? Sí, bueno, la agenda es de verdad justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿no? Esos son los 4 ejes que tiene esta agenda integral, que además no solamente depende de nosotros, por eso es de carácter integral, y precisamente en el ámbito de las reparaciones, donde necesitamos también a muchas otras instituciones trabajando en esto, el área de la salud, ¿cierto? Como lo hemos conocido también en la historia de nuestro país, eventualmente podría ser con la incorporación de algún seguro especial de salud para las víctimas, pero el trabajo de reparación se va a hacer con participación, con diálogo de las víctimas, porque lo primero que tenemos que hacer como Estado es retomar y recobrar y conseguir nuevamente la confianza de las víctimas, porque ha sido el Estado quien ha violado sus derechos humanos, ha sido el Estado quien hasta el día de hoy no les ha entregado una justicia oportuna, y es el mismo Estado el que tiene que trabajar por repararla. Así que se va a crear una mesa. Se van a crear mesas a nivel, en todo el país, en las distintas regiones, que van a estar liderados por la subsecretaria de Derechos Humanos, Aideo Reuter, y por la senadora Fabiola Campillay, quien también ha sido víctima de las violaciones a los derechos humanos, y con ese diálogo que nos permita recobrar la confianza con el Estado y las víctimas, esperamos construir las bases, ¿cierto?, para la reparación que se tenga que entregar a estas personas. ¿Cuál es la visión que se tiene por parte del gobierno, del actual gobierno, de lo que pasó a nivel regional? En octubre de 2019 hay casos que se vinculan, por ejemplo, a prisiones preventivas que quizás fueron muy largas, personas que fueron involucradas en supuestos hechos que finalmente eran inocentes. ¿Cuál es la recopilación que han podido hacer ustedes de todos los casos que se han visto involucrados en el estallido social a nivel local en Tarapacá? En la región tuvimos también casos, obviamente, de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Tenemos gente víctima con lesiones oculares, parciales o totales. Hay algunos casos más connotados en la comuna de Alto Hospicio, en donde hay también funcionarios policiales formalizados, y en donde necesitamos poder avanzar con mayor celeridad en las investigaciones penales. En nuestro caso, y específicamente como Ministerio de Justicia, el año pasado se realizó un trabajo con el Servicio Médico Legal, el INDH y el Ministerio Público, un trabajo
muy, muy detallado para poder llevar a cabo la pericia bajo el protocolo de Estambul. Ahí ha habido una traba, en realidad ha habido una falta por parte del Estado para algunas de las víctimas por los recursos que implica, ¿cierto?, el realizar una pericia bajo los estándares del protocolo de Estambul, y hubo muchas víctimas que no la podían realizar. También por otro lado había inasistencia también de las víctimas a veces a las citaciones que realizaba el servicio médico legal. Pero aquí en la región podemos decir que respecto al estallido social se comenzó a trabajar anticipadamente incluso a esta agenda, y se había logrado ya avanzar bastante en la realización de esas pericias, por ejemplo. Seremi le preguntaba por el tema de la prisión preventiva porque me gustaría tocar otro tema, que es el tema de la convención, que está estrechamente ligada a lo que fue el estallido social, a su origen. ¿Qué pasa con las personas que podrían verse beneficiadas, personas que están en prisión preventiva, que podrían verse beneficiadas con este borrador? Hace algunos días, el viernes, con la visita de constituyente Manuel José Sandón, también el constituyente Álvaro Jofré de derecha, de centro derecha, criticaban esto de que el borrador de la Constitución, la nueva Constitución, entrega más derechos a las personas privadas de libertad. No sé cuál es la postura que tiene el gobierno respecto a eso, porque sabemos también que las personas que están con prisión preventiva no son personas que están condenadas, pero ¿cuál es la visión y la postura que tiene el gobierno, el Ministerio de Justicia? Como gobierno y las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y así lo ha señalado la ministra de Justicia Marcelo Ríos y el subsecretario Jaime Gajardo, lo han señalado en diversas entrevistas, que tenemos una preocupación por la forma o por la alta cantidad de prisiones preventivas que tenemos en el país. Y a nosotros en la región no nos deja de preocupar, al contrario, en la región tenemos un alto porcentaje de prisiones preventivas, más alto que a nivel nacional. A nivel nacional bordea el 50% y en la región tenemos el 58%. Casi el 60% de las personas que se encuentran privadas de libertad en el Centro Penitenciario de Alto Hospicio se encuentran cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva. Tenemos una particularidad también en eso, nosotros estamos levantando un diagnóstico de esa situación. En la región tenemos un aumento de las prisiones preventivas precisamente por los delitos que se cometen en el marco de la ley 20.000, tráfico de drogas, lo que más conocemos como burreros, ¿no? Que son las personas que trasladan la droga a través de la frontera. Ellos normalmente quedan cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva, y eso hace que aumente también la población penal en nuestro centro penitenciario. Así que es un tema que evidentemente nos preocupa, que eventualmente podría terminar en alguna reforma procesal, pero esto también va de la mano por el aumento de las penas también para cierto delito, ¿no? Y es precisamente lo que sucedió en el estallido social, que al aumentarse los delitos que se cometían, las penas que se cometían, las penas de los delitos que se cometían en ese contexto, esas personas quedaban automáticamente, ¿cierto?, categorizaban para los requisitos que establece el Código Procesal Penal para poder determinar la prisión preventiva de esas personas. Y respecto a lo que tú me comentabas de lo que se ha discutido en la Convención Constitucional y que quedó en el borrador, ¿cierto?, un catálogo, de hecho hay un capítulo que tiene el nombre de Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Esto va coincide con las preocupaciones también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de este gobierno, en donde nos hemos propuesto también el desafío de mejorar las condiciones carcelarias de nuestro país. Seremi, la quiero llevar a otros temas, son dos temas principalmente, algunos de ellos que se heredaron del gobierno anterior. ¿Qué pasa con la anunciada reforma de los notarios que se anunció en el gobierno anterior? Se iba a crear esta figura de los fedatarios, se iban a generar más notarías, cosas que ocurrió en Iquique, que se crearon dos nuevas notarías, pero ¿qué pasa también con la situación de los archiveros, de los conservadores? Que siempre, como que de vez en cuando va como reflotando este tema, pero al final sabemos que no ha llegado a nada, por lo menos con el gobierno anterior. Todavía se mantiene en discusión en el Senado, si no me equivoco. Hay varios proyectos de ley también discutiéndose en paralelo. Efectivamente, el gobierno anterior le puso urgencia en muchas oportunidades a ese proyecto de ley, pero no se logró avanzar. Creo que es uno de los temas en donde tenemos que lograr modernizar
un sistema notarial que se rige por normas de larga data en nuestro país. Necesitamos poder agilizar también esa tramitación, poniendo al centro a las personas y no a quienes cumplen el rol de fe pública, ¿no? del notario. Se esperaba también una discusión en la Convención Constitucional, que finalmente faltaron pocos votos para aprobarla, así que es un desafío también para este Congreso el poder avanzar en la modificación del sistema registral, ¿no? En modernizarlo, en agilizarlo, en también poder aumentar la fiscalización. Porque sin duda que cuando hablamos de poder agilizar también la función pública, esto va de la mano con el aumento también de poder fiscalizar, controlar y evitar también actos de corrupción, que en nuestra región también hemos sido testigos. Y sobre el otro proyecto, Seremi, que es un gobierno que venía del gobierno de Michelle Bachelet, después lo retomó el gobierno de Sebastián Piñera, que tiene que ver con el matrimonio igualitario, que se realizaron los primeros matrimonios a pocos días de que el gobierno el anterior se fuera. Entendemos que hay un solo caso, que sea un solo matrimonio, que sea entre personas del mismo sexo en la región, que se ha realizado en la región. ¿A qué cree que se debe eso? ¿Falta de difusión? ¿Hay quizás temor a la discriminación? ¿O a la gente efectivamente no le interesa a lo mejor el matrimonio ya como institución? Hemos tenido, claro, un solo matrimonio de personas del mismo sexo en nuestra región. No fue así, en todo caso, con el acuerdo de unión civil. Hace unos años atrás hubo más solicitudes de hora para el acuerdo de unión civil de personas del mismo sexo, pero lo importante es poder contar con los mismos derechos y eliminar, ¿cierto?, la categorización o que existieran ciudadanos de primera o segunda categoría. Seremi, para ir terminando ya más con la contingencia en lo que tiene que ver con lo delictual, sabemos que ahí influyen muchos organismos, las policías, carabineros, la policía de investigación, la fiscalía, el propio gobierno a través de la delegación, pero ¿qué se hace desde la Seremi de Justicia? Se lo pregunto, ¿hay alguna? Sabemos que la Fiscalía cuenta con una unidad de víctimas. ¿Hay alguna asesoría que ustedes entreguen? Sí, esta es una urgencia y a nosotros nos preocupa también como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y lo estamos trabajando en dos aristas, desde nuestra competencia programática. Una es el fortalecimiento del apoyo a las víctimas, de las víctimas de los delitos violentos a través del Centro de Atención de Víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial. Las víctimas no están solas en esta región, tienen este centro de atención, hay otro centro también de atención del Ministerio del Interior, y está, por supuesto, la unidad de víctimas del Ministerio Público, que son 3 entidades en las que nos coordinamos y trabajamos en conjunto, y estamos en conversaciones en este momento también para poder fortalecer la red de atención de víctimas y poder mejorar también ese estándar en el apoyo jurídico y psicosocial que necesitan cuando son víctimas de algún delito violento. Y por otro lado, es la persecución de los delitos que se vinculan con gente que se encuentra privada de libertad o que se cometen derechamente desde las cárceles. Y en eso tenemos una sola línea, que es combatir el crimen organizado que se vincula con las personas privadas de libertad dentro de los recintos penitenciarios de nuestra región. Ya pues, Seremi, muchas gracias por su disposición y su tiempo de conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas que ve la cartera de justicia, así que no nos da mucho tiempo. Pero gracias igual por preguntar lo de la agenda integral, que es importante para nosotros. Se nos quedó lo de los cursos de derechos humanos, que Eduardo me había comentado ahí. Pensé que lo podía mencionar, pero se nos fue. A mí se me fue mencionarlo también. Pero bueno, les vamos a estar avisando, porque lo más probable es que yo creo que en julio podría. Conversábamos en este especial de prensa de Iquique TV Noticias con la Seremi de Justicia de Tarapacá, Camila Castillo, que nos contaba las novedades de lo que se está haciendo en los distintos organismos que dependen de este ministerio, como Gendarmería, el Registro Civil, también el Servicio Nacional de Menores y la Corporación de Asistencia Judicial, que nos indicaba ahí al final del apoyo que se entrega a las víctimas de la delincuencia.